Un niño apache herido, salvado por una extraña mujer. Pero al día siguiente, su propio padre llega con 50 guerreros al amanecer. La puerta de la pequeña cabaña crujió cuando el viento la empujó con fuerza. La mujer, que estaba recogiendo unas ramas para hacer la cena, se detuvo de repente. Algo no estaba bien. El aire cargado de tensión la envolvía. Desde la ventana, vio algo que la hizo parar en seco. Un niño, con la piel cubierta de tierra y sangre, se tambaleaba por él. Bask, sus ojos, llenos de miedo, se encontraron con los de ella antes de que cayera al suelo. Debilitado por el dolor en ese instante, algo en su corazón se rompió. Sin dudarlo, corrió hacia él, lo levantó con cuidado y lo llevó dentro de la cabaña. Estás a salvo ahora, susurró, aunque ella misma no estaba tan segura de esas palabras. El niño no podía hablar, solo temblaba, como si hubiera visto algo demasiado terrible para ponerlo en palabras. Los sonidos del bosque a su alrededor parecían más cercanos. Algo oscuro se cernía sobre ellos, algo que la mujer no lograba entender. ¿Quién te hizo esto?, murmuró, sin esperar respuesta. Lo único que podía hacer era ayudarlo, curarlo, salvarlo, pero en el fondo, sentía que su acto de bondad no iba a ser gratuito. Algo estaba a punto de cambiar. Algo muy grande. El niño, con la mirada fija en ella, extendió su mano hacia su rostro, como si intentara decir algo sin palabras. No sé lo que has vivido, pero ahora estás aquí, conmigo, dijo, más para tranquilizarse a sí misma que al niño. Un suave viento se filtró a través de las grietas de la cabaña, el fuego crepitó en la chimenea, y una sensación extraña. Leno el hierro esa misma noche, después de que el niño quedó profundamente dormido, la mujer se sentó junto a la ventana. Los árboles se mecían lentamente con el viento, pero algo no la dejaba tranquila. Los ruidos en el bosque, el constante crujido de ramas rotas. No podía ignorar que algo se estaba acercando, algo o alguien. ¿Quién eres, realmente?, se preguntó a sí misma. Los apaches no eran conocidos por mostrarse a tan poca distancia de los pueblos. ¿Por qué este niño estaba tan lejos de su gente? ¿Qué clase de peligro lo había perseguido? El silencio de la noche parecía aún más inquietante, y, aunque no quería admitirlo, una sensación de presagio se apoderó de Philip. El niño podría estar a salvo ahora, pero ella sabía que lo que había hecho tenía un precio. Y ese precio podría ser mucho más alto de lo que imaginaba antes. Antes de continuarmos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Mira el botón rojo aquí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo este video? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. La mujer observaba la figura del niño dormido, envuelto en mantas, su respiración tranquila, aunque su rostro seguía marcado por el sufrimiento. El silencio de la noche era profundo, pero en el aire flotaba algo extraño. Algo que no podía identificar, pero que sentía en el viento, que antes había sido suave, ahora soplaba con fuerza, como si presagiara la llegada de algo más. En el interior de la cabaña, todo estaba en calma, pero fuera, el bosque parecía agitarse. La mujer se levantó de su silla, caminó hacia la ventana y asomó la cabeza hacia el exterior. La luz de la luna iluminaba las sombras de los árboles, pero más allá de eso, había algo que la inquietaba. No podía explicar por qué, pero algo la estaba observando. Esto no es solo un niño perdido, pensó, su mente dándole vueltas a lo que podría estar pasando. El niño, un apache, no había llegado aquí por accidente. Los apaches no caminaban tan cerca de los pueblos, especialmente cuando no tenían razones para hacerlo. ¿Por qué estaba él aquí? ¿Qué estaba sucediendo? De repente, un crujido le hizo dar un sobresalto. La mujer se giró hacia la puerta. Los sonidos provenientes del bosque no eran naturales. Al principio pensó que era el viento, pero a medida que los crujidos se hacían más intensos, se dio cuenta de que no estaba sola. Algo o alguien se acercaba, y la sensación de peligro aumentaba con cada segundo que pasaba. El niño despertó sobresaltado, temblando como si supiera lo que estaba por venir. Ellos están cerca, susurró, con voz quebrada. La mujer intentó calmarlo, pero no podía ignorar lo que él había dicho. ¿Quién está cerca?, preguntó, mientras el niño levantaba su mirada hacia ella, sus ojos llenos de miedo. ¿Mi padre?, susurró. ¿Tu padre?, preguntó ella, confundida. ¿Qué quieres decir con eso? Pero el niño no pudo responder. En lugar de palabras, lo único que ella escuchó fue el sonido de los caballos galopando a lo lejos. Una sensación de terror recorrió su cuerpo.
Sabía que algo estaba a punto de suceder con el corazón acelerado. La mujer cerró la puerta con fuerza y se acercó al niño, intentando tranquilizarlo. Pero dentro de ella, algo le decía que no podía seguir ignorando lo que estaba por venir. Su vida, y la del niño, ya no serían las mismas. La sombra de un pasado oscuro estaba a punto de alcanzarlos. En la puerta de la cabaña crujió levemente, como si una fuerza invisible la estuviera empujando. El sonido de los caballos se hizo más fuerte, más cercano. La mujer sabía que su decisión, el haber acogido a ese niño, la había puesto en el centro de algo mucho más grande, algo peligroso, algo que no podía controlar. El sonido de los caballos galopando se hacía cada vez más fuerte. La mujer, aterrada, miraba al niño, cuyos ojos reflejaban una mezcla de miedo y desesperación. «Ellos vienen, mi padre», repitió, sus palabras llenas de terror a la mujer. Aunque intentaba mantener la calma, sentía que el peligro estaba tan cerca que podía olerlo en el aire. Los guerreros apaches, conocidos por su ferocidad, nunca se acercaban a los pueblos. ¿Por qué ahora? ¿Qué había hecho ella para traer tanto peligro a su vida? De repente, los caballos se detuvieron. El sonido de los cascos resonaba en la quietud de la noche, y un frío helado recorrió la columna de la mujer. No había vuelta atrás. Lo que estaba por suceder cambiaría todo. En ese momento, la puerta de la cabaña se abrió de golpe, y una sombra oscura se erguía en el umbral. «¡Devuélveme a mi hijo!». La voz profunda y rugiente cortó el aire, como una espada afilada. Era un hombre alto, con la mirada feroz de un líder. Sus ojos brillaban con rabia y desdén. Su presencia era imponente. Estaba rodeado por una docena de guerreros, cada uno con su arco tenso, sus ojos fijos en la mujer Neidisei. Solo el viento soplaba, haciendo crujir las ramas de los árboles. La mujer dio un paso atrás, sintiendo que su corazón se aceleraba. No había escape, no podía huir de lo que había comenzado. El niño, de pie junto a ella, temblaba, pero su mirada estaba fija en su padre. «Lo siento», susurró, aunque nadie lo escuchó. «No sabes lo que has hecho», el hombre continuó, su voz retumbando en las paredes de la pequeña cabaña. «El honor de nuestra tribu no se mendiga. Has llevado a mi hijo, y por tu culpa, ahora todos pagaremos». La mujer intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. El miedo la paralizaba, pero había algo más, algo dentro de ella que la impulsaba a no ceder, a no render. «Escúchame», dijo finalmente, con la voz temblorosa pero decidida. «Lo rescaté porque estaba herido, porque era lo correcto». Pero el padre del niño no mostró signos de suavizarse. Su mirada era de hierro, y su furia crecía con cada palabra que ella pronunciaba. «Lo correcto», repitió él, como si esa palabra fuera una burla. «Lo correcto para ti es un insulto para mi gente. Mi hijo no pertenece a ti, y jamás lo hará. Devuélveme lo que es mío». La tensión en el aire era insoportable. La mujer miraba al hombre con los ojos llenos de dolor, intentando comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. El niño, de pie a su lado, parecía querer decir algo, pero no podía. Solo podía temblar y mirar a su padre con una mezcla de miedo y desesperación. «Devuélvemelo», ordenó el padre, su voz rota por la furia. «Devuélveme a mi hijo ahora, o no sabrás lo que te espera». La mujer, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera la mirada llena de furia del hombre, trató de mantener la calma. Sabía que el momento había llegado. No podía dar marcha atrás. «No lo sabía», dijo con voz temblorosa. «Solo lo vi herido. Necesitaba ayuda. No sabía lo que esto significaba para ti». El padre la miró fijamente, sin decir una palabra. Su mirada era fría, llena de desaprobación. Sus guerreros estaban listos, y ella sabía que cualquier intento de resistir podría significar su final. Pero, aún así, no podía ceder. «¿No lo entiendes?», gritó ella, avanzando un paso. «Lo hice por compasión. Yo no soy tu enemigo, solo lo salvé porque necesitaba ayuda. No quería involucrarme en tu guerra, pero lo hice porque era lo correcto». El hombre se acercó un paso, haciendo que la mujer retrocediera. Su presencia era tan imponente que la mujer sintió una ola de pánico, pero algo dentro de ella la mantenía firme. No iba a rendirse. «No sabes lo que has hecho», dijo él, con un tono de condena. «El niño es el futuro de nuestra tribu. Has interferido en su destino, y ahora todos debemos pagar el precio». Las palabras del padre calaron hondo en ella, pero lo que más la sorprendió fue la sensación de impotencia que sentía. ¿Era realmente su culpa? ¿Había hecho mal al salvar a ese niño? El niño, con los ojos llenos de lágrimas, dio un paso hacia su padre. «No quiero regresar», dijo en voz baja. «No quiero volver a esa vida». El hombre, que hasta ese momento había estado implacable, pareció vacilar por un momento. Fue solo un instante, pero la mujer lo notó. Su mirada cambió, y algo de humanidad brilló en sus ojos.
Entei. Antes de continuar con esta historia increíble, te recuerdo que algunos suscriptores han reportado que YouTube les ha quitado la suscripción sin avisar. Asegúrate de estar suscrito al canal haciendo clic en el botón rojo aquí abajo. Y no olvides dejar un like poderoso que me ayuda a que más personas disfruten de esta historia. Cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada miembro de esta increíble comunidad. El silencio que siguió a las palabras del niño fue casi insoportable. La mujer miraba al padre, con la esperanza de que su súplica llegara a él. El niño, con los ojos brillantes de miedo y esperanza, se quedó junto a ella, buscando consuelo en su presencia. Pero el padre, que había sido tan inflexible hasta ahora, parecía estar considerando algo. El viento comenzó a soplar más fuerte, haciendo que las hojas secas bailaran alrededor de ellos. El sonido de los árboles meciéndose era lo único que se escuchaba. Los guerreros se mantenían en silencio, observando con atención el cambio en la dinámica. La mujer, con el corazón en un puño, sentía la presión del momento. Shit, ¿haría o podía salvar al niño de esta situación? ¿O su destino ya estaba decidido? El padre, después de unos largos segundos, habló con voz grave, pero esta vez su tono era diferente. Si el niño se queda aquí, si decides mantenerlo, tendrás que aceptar las consecuencias, dijo, su mirada fija en ella. Tu vida cambia para siempre, no solo por la decisión que tomes, sino por lo que eso traerá a tu puerta. La mujer, aunque llena de dudas, sintió una extraña sensación de claridad. Sabía que no podía dar marcha atrás. Había hecho lo correcto al salvar al niño, y ahora, el destino de ambos estaba entrelazado. Lo mantendré, dijo finalmente, con voz firme. No puedo devolverlo a una vida que no quiere. No puedo dejarlo ir. El padre la observó por un largo momento. La mujer podía ver la lucha interna en su rostro, una batalla entre el orgullo y el amor por su hijo. Finalmente suspiró y dio un paso atrás. Te has ganado mi respeto, dijo, su voz mucho más suave. Pero también has sellado tu destino. Ahora, tú y el niño, os enfrentaréis a lo que venga. Sin decir una palabra más, el padre se dio la vuelta y, con un gesto de la mano, ordenó a sus guerreros que se retiraran. La mujer, aliviada pero aún en shock, no podía creer lo que acababa de suceder. Había logrado proteger al niño, pero también había puesto su vida en peligro. Y no sabía qué consecuencias tendría esta decisión. El niño, con una mezcla de tristeza y gratitud en sus ojos, miró a la mujer y le susurró en gracias por salvarme. La mañana siguiente llegó con un aire denso y pesado. La mujer se despertó con el sonido de los pájaros lejanos. Pero algo en el ambiente no era normal. El aire parecía estar cargado de una energía que no lograba identificar. Su mente procesaba todo lo que había ocurrido la noche anterior en la confrontación, la decisión que había tomado, y las palabras del padre del niño. Aunque los guerreros se habían marchado, la mujer sabía que no estaba fuera de peligro. El padre del niño, aunque le había otorgado su respeto, había dejado en claro que sus acciones tendrían consecuencias. Y ahora, esa sombra de incertidumbre flotaba sobre ella. ¿Qué ocurrirá ahora?, pensó, mientras caminaba por la cabaña. El niño aún dormía, su rostro tranquilo, pero la mujer sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué había hecho al tomar la decisión de quedarse con él? ¿Era lo correcto? Se sentía como si hubiera abierto una puerta que ya no podía cerrar. En el sonido de caballos galopando, la sacó de sus pensamientos. En ese momento, su corazón dio un vuelco. ¿Estaba llegando alguien más? Miró hacia el horizonte a través de la ventana, y vio una figura a lo lejos, montada sobre un caballo. Era el padre del niño, pero esta vez no venía solo. Detrás de él había una multitud de guerreros. A la mujer se acercó rápidamente al niño, despertándolo con suavidad. «Levántate, rápido», le urgió, su voz llena de desesperación. El niño, aún medio dormido, se incorporó rápidamente al ver el miedo en los ojos de la mujer. Sabía que algo grande estaba por ocurrir en él. Padre de la criatura y su ejército llegaron hasta la cabaña, esta vez con un propósito claro. El hombre desmontó de su caballo y caminó hacia ella con paso firme. «Has desafiado a mi gente», dijo, su voz resonando en el aire. «Has hecho una elección, y ahora debes afrontar las consecuencias. No te mataré, pero hay algo que debes saber». El niño, que hasta ese momento había permanecido en silencio, miró al padre con una mezcla de miedo y expectativa. La mujer, temblorosa, no sabía qué esperar. ¿Qué quería el hombre ahora? ¿Qué más le quedaba por pedir? «Este no es un juego», continuó el padre, su mirada fija en la mujer. «Ahora serás parte de nuestra tribu, como si fueras una de los nuestros. Pero el precio será alto. Tendrás que demostrar tu valor, tu lealtad, y si fallas, no habrá regreso. Los apaches no perdonan
La mujer tragó saliva. Sabía que lo que se avecinaba no sería fácil. Había decidido salvar al niño, pero ahora, esa decisión la había convertido en una pieza en un juego mucho más grande, un juego con reglas, que no entendía completamente. La mirada del niño, llena de miedo y esperanza, la obligó a mantenerse firme. No podría dar marcha atrás. El sol estaba alto en el cielo, y el calor del mediodía comenzaba a sentirse, pero la mujer apenas lo notaba. Su mente estaba demasiado ocupada procesando lo que acababa de suceder. Ahora era parte de algo mucho más grande que ella misma. Los guerreros apaches, con sus rostros imponentes, la observaban en silencio. No había retorno. Había tomado una decisión irreversible. Y lo único que podía hacer ahora era afrontar lo que venía en el padre del niño, que la había observado con tanto desprecio en los últimos días. Parecía haber cambiado. Ahora sus ojos no mostraban ira, sino algo que ella no sabía cómo interpretar. ¿Era respeto? ¿Desdén? No podía estar segura. Lo único que sabía era que, a partir de ese momento, su vida ya no sería la misma. Y no solo por lo que había hecho, sino por lo que estaba a punto de aprender. Comenzarás tu entrenamiento hoy, dijo el padre del niño, interrumpiendo sus pensamientos. Si vas a ser una de los nuestros, tendrás que aprender cómo sobrevivir en nuestro mundo. Y eso no es fácil. La mujer asintió, dispuesta a seguir adelante. Sabía que este era el único camino que tenía ahora. El niño, que había permanecido a su lado durante todo el proceso, la miró con los ojos llenos de emoción. Parecía tranquilo por primera vez desde que había llegado a la cabaña. Sabía que su vida había cambiado para siempre, pero había algo más que le daba esperanzas. A la mujer que lo había salvado, ahora formaba parte de su vida. Su familia. El primer día de entrenamiento fue duro. La mujer pasó horas corriendo por el campo, aprendiendo a moverse sigilosamente, a escalar, a cazar. Los apaches no enseñaban solo a luchar, también les enseñaban a vivir, a respetar la tierra, a comprender su lugar en el mundo. Cada lección era más difícil que la anterior, pero cada vez sentía que su cuerpo se adaptaba a las demandas de la tribu Nam, medida que avanzaban los días. La mujer comenzó a darse cuenta de algo más profundo. Los apaches no solo sobrevivían en un mundo violento, sino que también vivían con una conexión profunda con la tierra. Y entre ellos había una fuerza, una unidad en la tribu, que la mujer no había comprendido antes. A medida que la aceptación de los demás miembros de la tribu crecía, también lo hacía su respeto hacia ellos en una noche. Después de un largo día de entrenamiento, la mujer se encontraba sentada junto al fuego, observando las llamas que danzaban con el viento. El niño se acercó y se sentó a su lado. «Gracias por quedarte», dijo en voz baja su tono sincero. La mujer, mirando al niño, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo en paz. En ese momento, entendió que su sacrificio, su dolor, valía la pena. El amanecer llegó con una calma inquietante. La mujer se despertó temprano, como siempre, antes de que el sol comenzara a iluminar las colinas. Los guerreros ya estaban en pie, preparando las armas y revisando sus provisiones. Cara a cara. Entrenamiento, la mujer sentía que se acercaba más a lo que había sido destinada a ser. Pero aún había algo que no podía comprender completamente: el profundo respeto de los apaches hacia la vida y hacia su tierra en el último entrenamiento. El padre del niño la había llevado a un lugar apartado, un claro en el bosque donde las sombras se mezclaban con la luz del día. «Aquí es donde los verdaderos guerreros de nuestra tribu vienen a encontrar su fuerza», dijo el hombre, mientras señalaba el suelo. «Aquí es donde demuestras que eres parte de lo que representamos». La mujer, aunque ya había superado muchas pruebas físicas, sabía que este era el momento que definiría su futuro. Tenía que demostrar algo mucho más grande que su habilidad para cazar o pelear. Tenía que mostrar su comprensión del espíritu de los apaches, su capacidad para conectar con algo más allá de sí misma. «Recuerda, no se trata solo de lucha», le dijo el padre mientras observaba a lo lejos. «Se trata de entender la tierra, el viento, el fuego, el equilibrio. Si no eres parte de este mundo, no podrás ser parte de nuestra tribu». La mujer respiró profundamente, dejando que las palabras del hombre penetraran en su mente. No era solo una prueba física, era algo más, algo que no podía aprender en libros ni en palabras. Era una conexión con la vida misma. El niño, Q, la había estado observando en silencio, se acercó a ella, tomándole la mano. «Vas a hacerlo», dijo con una sonrisa tímida, pero llena de confianza. La mujer cerró los ojos por un momento, sintiendo el viento acariciando su rostro, la tierra firme bajo sus pies, y el fuego que ardía en su corazón. Sabía lo que tenía. Sabía que no solo había salvado a un niño, sino que también había encontrado su propósito en la vida. El padre del niño, viendo la determinación en su mirada, asintió con un gesto de aprobación. «Has pasado la prueba», dijo, su tono finalmente suavizándose. «Eres una de los nuestros. Ahora».
El sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo el cielo de colores cálidos, como si el mismo universo quisiera marcar el final de una etapa y el comienzo de algo nuevo. La mujer, ahora completamente parte de la tribu, se encontraba en el centro del campamento, rodeada por los guerreros y el padre del niño, quien la observaba con una mirada diferente. ¿Ya no era la misma mujer que había entrado en la vida de los apaches semanas atrás? Había cambiado. El entrenamiento, las pruebas, las decisiones difíciles, la habían transformado en el niño, que ya no era solo un niño perdido sino un guerrero, en formación. Caminó hacia ella con una sonrisa que la mujer no había visto en tanto tiempo. Él había encontrado su paz, y ella también la había encontrado. Los dos, unidos por un destino compartido, ahora eran más que Salvadora y Niño eran familia. «Lo lograste», dijo el padre del niño, su voz grave, pero llena de una nueva admiración. «No solo has sobrevivido, sino que has entendido lo que significa ser parte de nuestra gente». La mujer miró al niño, a sus compañeros apaches, y luego al padre. Todo lo que había hecho, todo el sacrificio y el dolor que había atravesado valió la pena. Lo había salvado, y en el proceso, también se había salvado a sí misma. Había encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde el honor, la lealtad y la familia eran más importantes que cualquier otra cosa. «Ahora es tu turno», dijo el padre, acercándose y entregándole un símbolo de la tribu, un amuleto de protección y poder. «Este es tu lugar, esta es tu familia, y ese es tu destino». La mujer, con el amuleto en la mano, miró al horizonte. Sabía que su vida nunca sería la misma, pero, más importante aún, sabía que había encontrado su verdadero propósito. Un propósito que había estado buscando sin saberlo. Y, finalmente, estaba en paz consigo misma. «Hoy comienza una nueva vida para los dos», dijo con una sonrisa. «El pasado ha quedado atrás. Ahora, caminamos juntos hacia el futuro». «Sila hasta es porque esta historia te tocó el corazón. Y si te tocó, no puedes irte sin apoyar este canal. Suscríbete ya. No esperes ni un segundo más. Deja tu like con fuerza. Alimenta el algoritmo y haz que esta historia llegue más lejos. Llena los comentarios, Cuero Saber. ¿Qué sentiste? ¿Qué parte te impactó? ¿Qué teoría tienes? Comparte este video con al menos 5 personas. Que nadie se quede sin vivir esta historia. Solo los verdaderos fans entienden lo importante que es apoyar este canal. Nos vemos la próxima historia. Y recuerda, Ana aquí, cada palabra deja cicatriz.